una editorial muy importante. Fue candidato a defensor del pueblo en el 2011. No fue elegido. Se quedó por poquito, ¿no? Ha sido voceado también como nuevo candidato a la Defensoría del Pueblo. Y en general, ya en las veces que hemos conversado, hemos coincidido que es una pena que la Defensoría haya perdido piso, haya disminuido, ¿no es cierto? Precisamente por estas indecisiones del nombramiento. ¿Cómo ve usted el asunto, ya a estas alturas? Bueno, en realidad sí, la Defensoría es una institución muy importante, forma parte del sistema constitucional del país y tiene como agenda, como competencia, como responsabilidad la protección, defensa de los derechos humanos y la institucionalidad del país. Y como usted lo acaba de acotar, es preocupante que el Congreso no se haya puesto de acuerdo. Incluso en este escenario yo no veo mucho entusiasmo por elegir. Creo que además la agenda del Congreso ha sido ganada por otras urgencias, por otros temas. Tengo mis dudas que vayan a elegir a los miembros del tribunal. Y además se han vuelto a producir severos enfrentamientos. Ya ni para el BCR. En este contexto no se pondrían de acuerdo ni de qué color pintar el Congreso. Así llamemos a Santo Francesco tampoco. Bueno, en el Perú siempre es difícil generar consensos. Creo que ni el Papa genera consensos, me parece, pero en el Congreso particularmente es difícil en esta coyuntura, pero siempre hay que hacer el esfuerzo desde la ciudadanía y desde el Congreso y desde los medios. Es una obligación que tiene. Es una obligación constitucional. Y como ciudadanos y como institución, por ejemplo, el Colegio de Abogados debe vigilar. Es más, Ricardo, mire, en este minuto, mientras hablo con usted, se me ocurre, ¿y qué pasaría si no se le paga a los congresistas el sueldo? Porque si eso es una obligación. Hasta que elijan. Si esto es una obligación, pues entonces debería dejársele pagar los sueldos porque no están cumpliendo con una obligación. Se me acaba de ocurrir ese tema, de repente por ahí alguien puede impulsar una cosa como esta, ¿no? Pero bueno, Raúl, si me permite, la idea, yo les agradezco mucho este espacio, esta oportunidad. Pero es otro el tema. Sí, la idea era... ya se ha resignado usted a que mejor no tener. Yo no tengo entusiasmo, la verdad, mire, les comento lo siguiente. Esta es la tercera ocasión en la que me proponen como defensor del pueblo. En una sola oportunidad fui notificado, las otras nunca me lo habían notificado. Es más, la segunda oportunidad yo estaba fuera del país y me enteré de todo esto fuera del país. Por la prensa siempre uno sabe. Sí, entonces yo no tengo mucho entusiasmo, más bien tengo entusiasmo por este proyecto, la Ley.pe, que es una plataforma de periodismo jurídico digital que pretende generar información legal, generar cultura jurídica en el país, hacer propuestas institucionales como la que hoy día yo quisiera exponer. Sí, a ver, por favor, el voto no debería ser obligatorio. El voto no debería ser obligatorio. No hay nada más contradictorio que el voto obligatorio. Es verdad que existen derechos que al propio tiempo son obligaciones. Por ejemplo, el derecho de educar a los hijos viene aparejado con la obligación de educar a los hijos, y eso es perfectamente entendible, porque si uno no educa a sus hijos, le está generando un daño a sus hijos. Pero hay derechos que no tienen esa estirpe, esa naturaleza. ¿Qué daño le hago yo si decido no ir a votar? ¿A quién afecto? ¿Afecto a Ricardo, a Patricia, a usted, Raúl? No los afecto. De manera que ese es un tipo... Pero afecta pues la gobernabilidad en línea general. Mire lo que ha pasado en Chile. Bueno, en Chile han votado más del 40 y pico % y a nadie se le ocurre cuestionar la legitimidad de esa elección. Necesitamos... Sí, pero eso revela en realidad no solamente una indiferencia, sino poca confiabilidad en las instituciones, desánimo. Y eso en Chile, donde la cosa es mucho más animada en términos políticos o más ordenada, existen partidos fuertes. Aquí en el Perú, la verdad, el desánimo con respecto a la política es muy alto y de verdad, si el voto no fuera obligatorio, estaríamos en un vacío muy fuerte. Raúl, no? Mire Raúl, yo voto por el voto libre, porque el voto libre es el verdadero voto o informado, el voto voluntario, y además eso obliga a que los partidos políticos hagan su trabajo.
Yo no quiero una democracia tutelada donde me obliguen a votar, una democracia y donde además me sancionen por no votar. ¿Qué más antidemocrático? Si yo decido democráticamente no votar, resulta que me van a sancionar por no votar. De manera que yo sí creo que el Perú puede apostar, puede impulsar el voto libre, y creo que la primera tarea es derogar esa ley que sanciona por no votar. En Colombia ya existe. En Colombia el voto es obligatorio y no hay sanción por no votar. Y más bien se le da estímulos a los ciudadanos por votar. Ejemplo, se le reduce el costo de la renovación o la emisión de pasaporte. Se les estimula a los jóvenes para que puedan acceder a las universidades públicas. Hay un conjunto de ventajas para todo aquel que ejerce activamente su ciudadanía. Eso es lo que tiene que hacer el país, tiene que hacer el Estado y los partidos políticos. ¿Cuál sería la desventaja? Porque miremos las dos cosas, ¿no? No, porque si no la gente no va a ir a votar. ¿Cuál es la ventaja? Que no vaya realmente nadie a votar. ¿Qué ocurre en aquellos lugares donde el voto es voluntario? Ricardo, ¿usted cree que podemos estar peor políticamente hablando de lo que estamos? No. Eso creo que... No, pero creíamos eso hace poco y sin embargo seguimos bajando. Siempre se puede. Siempre puede estar... Sí, siempre. Pensábamos que no se podía, pero sí se puede. No vayamos por ahí. Pero bueno, ¿qué ocurre en otros lugares? ¿Y cuál sería el peligro de, digamos, aplicar esto, el voto voluntario en el Perú? En un país justamente con estas falencias. Bueno, la verdad, en ningún país la democracia se ha caído, en ningún país han habido golpes de Estado porque ha habido menos participación, y más bien la tendencia es a que cada vez hay más participación, pero una participación más informada, más sólida, que genera una democracia de mayor calidad. Como usted dice, hay un aspecto que es interesante, y es que obliga a los partidos políticos a un trabajo más intenso, más serio, más democrático y representativo. Que hagan su chamba los políticos, ¿no? O sea, la verdad que... Ahorita no, porque están obligados a ir a votar. Exactamente, de algún modo si el Estado nos obliga a votar. Repito, no creo que haya nada más antidemocrático que me obliguen a votar si en esta oportunidad yo he decidido no votar. Y ojo que no estoy diciendo que no se debe ir a votar nunca. Uno debe ejercer libremente su derecho de ir o no ir a votar. Bueno, eso está claro. Lo que pasa es que todo lo obligatorio fastidia, ¿no es cierto? Además, eso resulta absolutamente paradójico que sea obligatorio elegir. Es casi una contradicción en sí misma. La elección tiene que ser libre por naturaleza. Sin embargo, hay quienes sostienen que en un país donde todo nos diferencia, una de las pocas cosas que nos iguala es el derecho al sufragio, y que mientras no se salven estas profundas diferencias sociales, eso sí puede ser una manera de por lo menos generar cierta tensión en determinados grupos que de pronto no votarían, no porque no quieren, sino porque no pueden, porque el hecho de votar se les hace tan complicado que al final quedarían excluidos de la posibilidad de decidir, simplemente porque somos un país tan perverso que hay personas que tienen que cruzar la calle para ir a votar y otras que tienen que viajar 6 horas, 8 horas o más. Sí, este es un tema que desde luego va a ser debatible. Hace unos días, conversando con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente Tábara, él mostraba sus reservas, pero sin embargo dentro del marco de un espíritu democrático, él decía hay que debatir este tema porque hay que hacer que la democracia peruana sea más sólida y hay que generar cada vez más participación. Nadie dice que esto debe ser de la noche a la mañana, ni nadie dice que esto tiene que ser fácil. ¿Usted lo ha conversado de esto con parlamentarios? Sí. Lo he conversado con varios parlamentarios de todas las bancadas. ¿Y cuál es el temperamento es muy positivo. Lo que pasa es que se había utilizado el camino, creo, el más difícil. ¿Cuál es? El de modificar el artículo 31 de la Constitución para que ya no diga que es obligatorio. Y yo creo que el camino más corto es derogar la ley que habla de la sanción. Y así nos ponemos igual que Colombia, que aunque nominalmente dice que el voto es obligatorio, en la práctica no hay una sanción, y entonces esto permite que el voto sea libre. Y se da ventajas a aquellos a quienes van a votar, que ejercen activamente su ciudadanía. En la encuesta de Ipsos Apoyo habla pues de que el 71% prefiere que el voto sea voluntario en Perú, o sea, la tendencia es esa, ¿no? No obstante, lo que Patricia señalaba es importante también. En el fondo, con voto obligatorio o no obligatorio, no están dadas todas las condiciones para que haya
digamos, una participación igual por la distancia, por temas culturales, por los poblados, en fin, a los que no llegan la documentación en su momento, no sé. Hay una diferenciación, pues, cultural y de acceso a servicios que sin duda también afecta. Eso tiene que ver con la información. El Estado, una de las grandes tareas del Estado es saber informar, saber comunicarse, saber llegar y también generar facilidades para que el voto no sea una complicación. Yo creo que en ese sentido el Estado no está haciendo su tarea. Hay que generar mayor información. Le aseguro que si en este momento hacemos una rápida encuesta, nadie sabe quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas. No, hay una total desinformación y no me refiero a provincia, estoy hablando de Lima. De manera que creo que el esfuerzo va por el trabajo en la información. Bueno, y ahora tenemos este domingo esta consulta, ya no consulta, esta elección, sí, para precisamente designar, elegir a 22 regidores. No son pocos, es la mayoría. Creo que nadie entiende qué fue lo que revocamos, nadie entiende qué es lo que tenemos que elegir. Porque se supone que uno de los argumentos para no revocar a la alcaldesa era evitar y ahorrar los costos de esta elección, que finalmente va a tener lugar con los mismos costos. Pero a propósito de esa situación se han planteado precisamente modificaciones. ¿Usted ha escuchado cuál es el planteamiento de OMP? Es decir, ya no una nueva elección en caso se revocan los regidores, sino solamente los accesitarios, que ellos sean los que ocupen ese cargo. ¿Está de acuerdo usted? Yo estoy totalmente de acuerdo con que se modifique la norma relacionada con el derecho de revocatoria. No puede ser que prácticamente al día siguiente se empiecen a armar grupos que quieran revocar. Entonces se elimina la figura de la consulta popular. Lo que yo estoy diciendo, yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Funcionalidad. Lo que yo estoy diciendo es que soy elegido con 30%, el 70% está en contra mí y ya me va a querer revocar. Esto tiene que regularse de tal modo que no sea tan sencillo, que no sea tan fácil para que haya sucedido, para que suceda lo que está sucediendo. Pero la modificatoria lo que plantea en realidad es la suspensión. Sí. Bueno, como le digo, este es el planteamiento que nosotros postulamos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Por haber estado con nosotros y seguramente va a continuar este debate y la participación. Nosotros mismos vamos a invitar a nuestros oyentes, a nuestros tuiteros, a nuestros más adelante para que nos digan también si cree que el voto debe ser voluntario o debe ser obligatorio, un poco en el sentido de la encuesta que también ha hecho Ipsos Apoyo. Muchas gracias. Gracias, don Raúl. 8:55. Estamos ahora en comunicación con Walter Samuel Neira. Walter Samuel, adelante, por favor.